Hola George, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, chef. Bien, 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 ¿usted qué tal? Bien, bien, gracias. Aquí andamos con sueño, pero bien. Qué bueno, chef. Vamos a esperar a que ingrese el resto de tus compañeros. Un minutito más nada más. A ver si ingresa alguien. Sí, chef. Mande. No, le dije que sí está bien. Ah, bueno. Listo. Vamos a pasar lista. Listo. Hoy es jueves 4 de marzo. Y, ok. Por ahí está Wandari. Carlos también. Aranza, Jorge, Esteban. Solo falta el Mike. Perfecto. Vamos a la... Ok, vamos a retomarlo desde esta parte. Este,
Bien, vamos a retomarlo desde aquí, desde las codificaciones de los colores. Bueno, como para más o menos recordar un poquito esta parte, tenemos que la codificación de los señalamientos dentro del marco legal que regula las características, formas y colores de las señales de seguridad en los centros de trabajo, se encuentra la NOM 026 STPS 2008, que nos habla justamente de la codificación de los colores, en este caso del rojo, del amarillo, del verde y el azul. Tomando en cuenta esto, nos habla que la codificación roja nos hace referencia al señalamiento de un alto, la prohibición o equipo de incendio, mientras que la codificación del color amarillo nos habla sobre el señalamiento de precaución o de riesgo. El color verde nos hace, bueno, sí, la codificación de color verde nos hace señalamiento de la condición segura o puesto de auxilios, mientras que la codificación de color azul nos hace referencia sobre la marca de una obligación o de información. ¿Sale? Esto es como a grandes rasgos únicamente la codificación de los colores, pero bueno, viene bien establecida en la NOM 026 STPS 2008. Más adelante vamos a ver un videíto. Los vamos a ver yo creo que en la segunda sesión de hoy, que nos habla específicamente sobre las características específicas que deben de tener este tipo de señalamientos. Digo, ahorita en esta diapositiva únicamente lo estamos viendo como más a grandes rasgos, pero en realidad, bueno, es un poquito más a fondo todo esto, ¿no? Entonces sí es importante que, bueno, más adelante veamos la explicación completa. Ok, por otro lado, también se habla sobre la prevención de incendios y para ello también lo principal o lo primordial que se debe entender es que la existencia del fuego depende de algunos factores o algunos aspectos importantes. En este caso vamos a hablar de algunos de ellos como lo son el oxígeno, como lo son el calor y como lo son el combustible, ¿sale? Que son los factores más importantes para que el fuego pueda desarrollarse. Para ello, también es importante hablar un poco o conocer sobre los tipos de fuego bueno, que existen, ¿sale? Para ello, recordemos que existe el fuego tipo A, el cual es originado por material sólido, en este caso por papel, por madera, por textiles, basura, por solo mencionar algunos, y es todo aquel fuego o pues sí, es todo aquel fuego que al quemarse deja residuos carbonosos. Luego tenemos el fuego tipo B, de la clase B. En este caso, este tipo de fuego nos dice que es originado por derivados del petróleo, en este caso hablando del tiner, de la gasolina, de la acetona, los alcoholes, el petróleo, por mencionar algunos. También tenemos el tiner, el fuego tipo C o de clase C, que es el fuego ocasionado por equipos energizados, como tal los motores, las subestaciones eléctricas, las instalaciones eléctricas y las computadoras. Tenemos también el fuego tipo D o de clase D. Nos dice que este tipo de fuegos es originado por metales alcalinos, en este caso como el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio, el zinc, por mencionar algunos, y nos dice que cuya peligrosidad radica en su alta reacción con el oxígeno. Bien, hablando sobre la prevención de incendios, tenemos que las causas más comunes que provocan un incendio son las siguientes.
Recordemos que mencionábamos que algunas de ellas son las causas naturales, en este caso los rayos y el sol. Y bueno, yo les mencionaba un ejemplo donde decíamos que, este, bueno, los rayos como tal no pueden depender como de manera directa de nosotros. Bueno, el sol tampoco depende de manera directa de nosotros, pero la causa o el motivo por el cual se puede originar el fuego, en este caso el sol, sí puede ser hasta cierto punto controlable, y el rayo no. ¿Sale? Yo les mencionaba que el rayo como tal lo podemos considerar como un impulso de la naturaleza, ¿no? O sea, realmente existen ahí algunos factores para que se pueda generar el rayo, y a partir de ello, pues bueno, se estrella en la naturaleza, podríamos decirlo que en un árbol o en una casa de madera, no lo sé, de tal forma que el estruendo y la fuerza del rayo pues, provoquen el incendio. En el caso del fuego, perdón, en el caso del sol, el sol yo les decía que, bueno, el sol tampoco depende de nosotros, pues regularmente los incendios se generan por el contacto que tiene con el vidrio y por la reflexión que se genera a través del vidrio. Entonces, si nosotros no dejamos vidrio tirado, por lo tanto podemos evitar hasta cierto punto los incendios, dado que pues no habría como tal una reflexión, ¿sale? Es muy difícil como tal que exista un incendio así nada más porque sí, porque está haciendo calor, ¿sale? O sea, realmente sí es un poco más complicado, pero digo, puede llegar a suceder. Bien, por otro lado tenemos la falta de orden y limpieza. Cuando hablamos de la falta de orden y limpieza, también es algo que puede provocar incendios. Si hablamos de una oficina, a lo mejor podemos decir que hay mucho papeleo y ese papeleo con algún chispazo pues puede provocar el incendio, ¿no? Pero de igual forma, por ejemplo, en un taller se me ocurre mecánico o a lo mejor en no sé, se me ocurre en un cuarto ¿cómo se llama? De herramienta, donde al mismo tiempo tengas a lo mejor bajadas eléctricas, ¿no? Y pues bueno, esté como todo como muy regado, como no esté bien organizado, no está acomodado, lo que va a provocar que igual el roce a lo mejor de metales, el roce de materiales, causen este tipo también de incendios. Los descuidos también es lo que mencionaba hace un rato. Existen descuidos como de todo tipo, tanto en la casa, en el trabajo, este, no lo sé. O sea, realmente en lugar N puede ser o podemos tener un descuido. Lo importante es tratar como de poner la máxima atención para tratar de que eso no suceda. Sale la parte de los descuidos. Luego tenemos, bueno, las instalaciones provisional permanente, a lo que yo les mencionaba también. Podemos tener instalaciones de ambos tipos, tanto una instalación permanente como una instalación provisional, pero todo depende también de la organización que nosotros vayamos a tener. El hecho de que sea provisional no significa de que esté mal hecha. Y por el contrario, cuando hablamos de una instalación permanente, lo ideal es que tenga que estar bien hecha. ¿Sale? Entonces, para las instalaciones provisionales debemos tomar en cuenta que es importante contar como con medidas de seguridad. Vamos a hablar si una instalación eléctrica, no debe haber cables enganchados, perdón, no debe haber cables enganchados, no debe haber, pues cables pelones que puedan rozar entre ellos, dado que, pues bueno, se puede generar alguna situación. En el caso de las instalaciones permanentes, lo ideal es que también se hagan con el mayor cuidado, se hagan igual con un material, pues correcto, ¿sale? Para tratar de evitar, pues que tengamos que estar haciendo cambios o cosas de ese tipo. Cuando hablamos también de las instalaciones eléctricas sobrecargadas, yo les ponía un ejemplo muy claro. Les decía que,
Un gran ejemplo de ello es que a veces llegamos a poner un enchufe sobre otro enchufe, tomando en cuenta que hablamos de las épocas decembrinas, cuando ponemos una serie sobre otra, sobre otra, sobre otra, y decimos, ay, no pasa nada, así lo aguanta, ¿sale? Pero, oh sorpresa, ¿no? Después vamos a tener un cortocircuito y se va a generar o se va a quemar a lo mejor el enchufe que tenemos, lo cual puede provocar a lo mejor un corto en el cableado y posiblemente tengamos que ya sea anular un enchufe de la casa donde nosotros estamos ocupando y también se pueda generar un cortocircuito en la instalación eléctrica pues de la casa y se tenga que cambiar y es un rollísimo, ¿no? Eso hablando también desde el punto de vista del hogar, pero también es importante que nosotros sepamos las características que tiene, por ejemplo, nuestro equipo de trabajo. Vamos a suponer, si nosotros, a lo mejor, no sé, se me ocurre, mm, 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 vamos a suponer que ustedes, bueno, que trabajamos en madera, ¿no? O bueno, somos, carpinteros, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente necesitan mucho equipo que debe estar conectado a la luz. A lo mejor una sierra de mesa, a lo mejor no sé, se me ocurre un taladro, a lo mejor se me ocurre no sé, una lijadora, una perfiladora, no sé, cualquier maquinaria que se pueda utilizar, se me viene a la mente. Y de igual manera, a lo mejor únicamente tenemos un switch y en la primera bajada del switch tenemos directamente pues un enchufe o un contacto donde tenemos, no sé, hasta dos, tres, cuatro, unos cinco aparatos. Entonces aquí puede ser hasta cierto punto hasta más peligroso porque si tenemos cinco aparatos en un lugar donde se trabaja madera, lo que va a pasar es que realmente se va a suscitar un incendio. Imagínense que suceda un corto en las clavijas o en el enchufe, porque hay, no sé, hasta cinco máquinas conectadas en un espacio pequeño, pues obviamente se puede generar el corto, pueden saltar chispas a la madera, o si hay acerrín, que es un poco más inflamable, y pues, bueno, se puede dar esta situación del incendio, ¿sale? Y obviamente la sobrecarga, pues, va a estar cañona. Posteriormente tenemos el manejo inadecuado de las flamas abiertas. Les mencionaba igual un ejemplo, por ejemplo, de un plomero. Sale un plomero, tiene que trabajar con flama abierta todo el tiempo, entonces, pues puede provocar un incendio si es que no se trata con cautela. Bien, por otro lado, tenemos la parte de la prevención de incendios. Nos dice que las causas más comunes que provocan un incendio son las superficies calientes. Hablemos de cualquier tipo de superficie que pueda generar pues un calor, lo cual obviamente va a ser un factor importante que nosotros evitemos colocar cosas sobre las superficies calientes. Obviamente estamos hablando de superficies muy calientes, ¿eh? Tampoco es así como de, es que saqué una olla del horno y como tiene una superficie caliente y la pongo en la mesa, se puede incendiar. O sea, no, tampoco. Hablemos de superficies calientes, a lo mejor, no sé, vamos a suponer, supongamos que ustedes son herreros, ajá, y a lo mejor necesitan, no sé, soldar una mesilla, ¿sale? No sé, a lo mejor están soldando la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Recordemos que cuando se solda el metal, obviamente tiene que alcanzar unas temperaturas muy elevadas. Por lo tanto, cuando queda muy caliente es peligroso. Entonces, lo ideal es que si están soldando una mesilla, no se nos ocurra poner cosas de madera o cosas digamos que flamables en la base. ¿Por qué? Pues obviamente la temperatura va a hacer que, bueno, se queme, pueda generar alguna chispa y obviamente pueda existir un incendio. Entonces lo ideal es que no se utilice. Los cigarros y cerillos usados en áreas prohibidas. El gran ejemplo que también les ponía es los trabajadores que a veces fuman en las gasolineras, ¿no? Entonces,
pues bueno, lo importante es que mejor se abstengan, de que no lo hagan. Y bueno, también en el caso de nosotros, ¿no? Tener mucho cuidado en el uso de cigarrillos y cerillos en las áreas prohibidas, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, si tuviéramos una panadería, o si tuviéramos, no lo sé, no sé, bueno, no se me viene a la mente ninguna área que tenga instalación, pues, de gas, a lo mejor como grande, que no sea una panadería o un horno. Entonces, lo ideal es que también debemos de tener cuidado en el uso de cerillos y de cigarros cerca de estas áreas, porque podemos generar de igual forma un incendio. También tenemos que el uso de los líquidos inflamables para la limpieza, ¿sale? Entonces, bueno, hay muchos líquidos que nosotros utilizamos comúnmente en la limpieza, pero que son líquidos inflamables, ¿sale? Son líquidos que, pues bueno, nos pueden traer ciertos problemas si nosotros no organizamos y no tenemos como el espacio específico donde nosotros podamos guardar este tipo de productos. También tenemos el almacenamiento inadecuado de los líquidos inflamables, en este caso los líquidos combustibles y los líquidos gaseosos. Yo les ponía un ejemplo el día de ayer sobre esto. Por ejemplo, les decía del almacenamiento de la gasolina, que lo ideal es que tenga que estar en un lugar fresco, en un lugar seco, en un lugar donde no exista contacto con el sol, de tal modo que no se puedan generar gases. Mismos gases que pueden ser muy peligrosos al momento de querer abrir el contenedor o la botella, puesto que puede, no sé, hacer como un vacío y posteriormente abrirlo, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado en esa parte. Y bueno, por solo mencionar algún ejemplo, dado que obviamente hay más líquidos de este tipo, y pues bueno, es importante. Les ponía también el ejemplo de mm, 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 del tiner, ¿sale? Sí, también les ponía el ejemplo del tiner, que también no hay que dejarse en el sol ni nada de ese tipo. Y finalmente el almacenamiento de cilindros con gases como oxígeno, acetileno, entre algunos otros. En este caso, pues bueno, va a haber algunos cilindros con este tipo de gases. A lo mejor yo les mencionaba el spray para el cabello, las latas de pintura, cositas así. Que una vez que nosotros dejamos de ocupar, pues bueno, tiramos a la basura, no pasa nada. Pero para los que acostumbren quemar la basura, a veces este tipo de contenedores son arrojados al fuego, el calor, y obviamente una vez que alcanzan cierta temperatura y se llega a perforar como tal, pues la lata es donde explota o algo por el estilo. Entonces debemos tener cuidado con este tipo de cilindros para evitar cualquier problemática de este tipo. Por otro lado, también hablamos sobre la prevención de los incendios. En este caso, dan algunas recomendaciones o algunos métodos para extinguir y controlar los incendios. En este caso tenemos el enfriamiento. El enfriamiento nos dice que consiste en bajar el calor a grados menos del material incendiado. Para lograrlo se utiliza agua o un extintor de usos múltiples. Luego tenemos el método número 2. Nos dice o nos habla sobre la sofocación. Tenemos entonces que la sofocación consiste en eliminar o encarecer el oxígeno del área incendiada. Les ponía un ejemplo de esta parte de la sofocación que a veces se lleva a cabo en no sé, en los bosques, en las montañas, donde a lo mejor, ¿cómo se llama? Bueno, el fuego está como al rojo vivo y le arrojan tierra, por ejemplo, al incendio. ¿Esto para qué? Para generar una sofocación del oxígeno, ¿sale? Cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos una fogata y en lugar de ponerle agua le ponemos tierra, se va a apagar de igual forma
y de hecho se va a apaciguar hasta cierto punto un poco más rápido el fuego, dado que lo único que estamos haciendo es eliminar por completo la cantidad de oxígeno que existe en la llama y no únicamente lo enfriaríamos, lo cual podría tardar un poquito más. Tenemos la parte de la eliminación. La eliminación nos dice que consiste en eliminar la fuente que provoca el fuego. Por ejemplo, bajar el switch, cerrar la llave o retirar los materiales comburentes. Bueno, en esta parte de la iluminación nos habla específicamente de la prevención, ¿sale? De la prevención y de saber cómo actuar en el momento si es que nosotros dependemos de algún elemento que pueda provocar el fuego. En este caso, pues la electricidad, en este caso alguna gasolina, algún producto del petróleo, etcétera. Bien, vamos con esta parte que se llama Programa Integral de Prevención de Riesgos de Trabajo. Tenemos entonces, bueno, una parte de introducción. Nos dice que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, calcula que 2.2 millones de personas mueren cada día en el mundo a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, cifra que parece ir en aumento. Un plan de prevención de riesgo laboral constituye una recopilación estructurada de las normas y criterios que aseguran la buena gestión y la buena gestión de los factores que influyen en la prevención y los riesgos laborales. No obstante, actualmente las condiciones de trabajo para la mayoría de los 3 millones de trabajadores en todo el mundo no reúnen estándares y guías mínimos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional del Trabajo para la salud ocupacional, seguridad y de protección social. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser estos principales problemas? Bien, ¿cuáles van a ser estos principales problemas? Ok, como número uno tenemos la ausencia de servicios de salud, ¿sale? En este caso, la ausencia de servicios de salud nos habla sobre la presencia de peligros en el lugar de trabajo, como, ok, sobre la presencia de los peligros en el lugar de trabajo, conduciendo a una enorme carga de muerte, discapacidad y enfermedad. Estos peligros que podemos encontrar como tal pueden ser el ruido, los químicos tóxicos y el uso de la maquinaria pesada. Quizá a lo mejor uno suene como disco rayado con esto, pero en realidad todo esto son causa de muchos accidentes, ¿sale? Los cuales obviamente se pueden evitar si existe como una conciencia por parte del trabajador sobre informarse de todo esto y de, no sé, leer los manuales a lo mejor de su empresa o su capacitación. Dentro de los principales problemas encontramos que también los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son, bueno, un factor importante. Estos han comenzado a ser uno de los más importantes en los asuntos. En este caso nos estamos refiriendo al estrés y a la violencia, ¿sale? Dentro de todas las empresas obviamente se va a presentar este tipo de factores de riesgo. En el caso del estrés, en el caso de la violencia. Si hablamos desde el punto de vista de la violencia, hay que tomar en cuenta que las buenas relaciones interpersonales tienen que ser un factor importante, ¿sale? Dentro de ¿cómo se llama? Dentro de la empresa. Porque de todos modos, la violencia es algo que se debe evitar por completo. Digo, no todos en el trabajo se llevan bien, no todos en el trabajo tienen como la mejor relación del mundo. Siempre va a haber alguien que no quiera a alguien. Entonces, lo ideal es saber controlar esta parte de la violencia y evitar conflictos entre los trabajadores. Por otro lado, cuando hablamos del estrés, el estrés se puede presentar en cualquier persona,
¿sale? No únicamente, por ejemplo, en personas violentas, sino en cualquier persona. Es más, todas las personas ven reflejado su estrés de diferente forma. Hay a quienes les duele la cabeza, hay a quienes se marean, hay a quienes literal les dan tics de temblorosos, por ejemplo, les puede temblar el cachete, les puede temblar el ojo, entre algunas otras cosas, lo cual puede provocar ataques al corazón o ataques cardíacos, ¿vale? Entonces sí hay que tener cuidado también con esa parte del estrés, porque llega un punto donde en realidad es un factor muy, muy grande. También tenemos un plan de prevención de riesgos que nos dice que es un documento debidamente organizado y el cual constituye la recopilación, constituye una recopilación estructurada de lo siguiente. Nos dice que dentro de este plan de prevención podemos encontrar normas, criterios y procedimientos, ¿sale? Entonces, como tal, las normas va a ser en lo cual está basado nuestro manual. Los criterios, perdón, son todos aquellos criterios por parte del especialista o de los especialistas o de los testimonios de las personas que te dicen que esto se tiene que hacer de esta forma. ¿Para qué? Para evitar accidentes, para evitar cualquier cosa. O sea, lo ideal es eso. Pero pues bueno, hay muchas veces que también las personas o el personal no hacen caso a ello. Tenemos también la parte de los procedimientos. Recordemos que los procedimientos, si se trata principalmente de la industria, tienen que estar lo más mecanizados posibles. ¿Sale? Estos procedimientos van a ser parte importante para que la empresa pueda funcionar y para que no exista ahí como una situación de que ay, no sabe igual, que no está del mismo tamaño, de que no dice lo mismo. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con la parte de los procedimientos porque a veces también se malentiende. En algunos manuales de procedimiento nos puede decir que se hace de esta forma y en otros manuales nos dice que se hace de otra. Por otro lado, el plan de prevención nos dice que, bueno, en este caso vamos a hablar de algunas instrucciones, algunas acciones, las recomendaciones que definen los objetivos y la asignación de responsabilidades. Sale, en este caso, cuando hablamos de las instrucciones, debemos tomar en cuenta que el plan preventivo debe tener un objetivo específico. Ese objetivo específico es la prevención como tal de los accidentes. Ahora, ¿qué necesito o qué es lo que se debe llevar a cabo para la prevención de esto? Pues la puesta en marcha de algún plan de acción o de prevención. Es decir, las acciones que debemos tomar en cuenta para evitarlo, para no caer en ese, ¿cómo se llama? En ese accionar que te pueda generar algún peligro. Por otro lado, hablamos también de las recomendaciones que definen los objetivos, ¿sale? Algunas recomendaciones que la mayoría de las personas o personal capacitado te puede dar para definir tus objetivos específicos. La asignación de responsabilidades, los distintos niveles jerárquicos de una empresa, con el fin de asegurar la buena gestión de los factores que influyen en la prevención de los riesgos laborales. Tenemos entonces que, ¿cuáles son los requerimientos para el plan de prevención? Los requerimientos para el plan de prevención son requerimientos mínimos de un plan y se llevan a cabo de la siguiente forma. Primero, la evaluación de riesgos. Nos dice que los riesgos identificados y criterios de valoración utilizados. ¿Sale? Entonces tenemos que literalmente estudiar y evaluar cuáles son los riesgos. Posteriormente, una vez que nosotros identificamos los riesgos, debemos de desarrollar algunos criterios de realización o de puesta en marcha. ¿Esto para qué? Para que se pueda ser brindado al resto de los compañeros, al resto de los trabajadores y podamos identificar cuáles son esos criterios para nosotros tratar de evitarlos. Tenemos también la parte de la organización estructural de la empresa. Como número uno nos dice que las responsabilidades, las prácticas
Los procedimientos y los recursos deben ser necesarios para llevar a cabo la política de prevención de las empresas. ¿Cuáles son los requerimientos del plan de prevención? Tenemos entonces que los requerimientos del plan de prevención, número uno son los recursos materiales para realizar la acción de prevención de riesgos de la empresa. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los riesgos materiales, perdón, los recursos materiales? Vamos a tener que son todos aquellos materiales que nos van a permitir estar protegidos sobre alguna adversidad. Podemos hablar de guantes, podemos hablar de botas, de petos, de batas, podemos hablar de gorros, de cascos, podemos hablar de gafas, no sé, entre algunas otras cosas. En el número 2 tenemos que los mecanismos para implementar consulta y o participación de los representantes de los trabajadores en los temas en que corresponda. Sabemos que nadie es como la persona más sabia del mundo. Por el contrario, hay como muchas dudas y hay mucho que aprender. Y por lo mismo, nadie sabe todo en la parte de la prevención de accidentes. ¿Sale? Entonces, lo ideal es que también podamos consultar y permitamos que se nos capacite al momento de, bueno, de estar ejerciendo algún tipo de trabajo. El número 3 tenemos que la documentación necesaria y la ejecución de estos en la empresa, considerando las normas existentes. Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos que debemos tomar en cuenta o por los cuales se realiza un plan de acción o de prevención? En este caso nos dice que los objetivos número 1 es declarar la política de prevención de la empresa. En el número 2 tenemos que es definir los requisitos generales que deberán establecer o que deberá establecer la empresa para organizar su propia implantación y funcionamiento, es decir, su propio reglamento, el cual tiene que funcionar al pie de la letra. Luego tenemos el número 3. En el número 3 nos dice que definir las responsabilidades y las funciones en materia de seguridad de todos los niveles jerárquicos de la empresa. Número 4 nos dice que se debe presentar e informar sobre el nivel de prevención alcanzado. Y número 5 tenemos que servir de vehículo para la información, perdón, para la formación, la calificación y la motivación personal respecto a la prevención de riesgos laborales. Bien, ¿de qué forma funciona el plan de prevención? Nos dice que idealmente el funcionamiento del plan de prevención debe asegurar lo siguiente. Número 1, se previenen todos y cada uno de los problemas. Número 2, nos dice que las actividades de la empresa no provoquen accidentes que afecten a las personas o a los bienes en el entorno. Número 3, tenemos que se debe actuar de manera adecuada cuando se produce una alteración del sistema. ¿Cuáles son las etapas del plan de prevención? ¿Sale? Tomemos en cuenta que de unos años para acá ujú, se han, em, se ha tomado en cuenta esta parte del plan de prevención. O sea, es como, antes no se le ponía como tanta importancia, pero la verdad es que el plan de prevención es de lo mejor que se puede tener en cuenta dentro de una empresa. Nos dice que la estructuración del plan de prevención, es decir, debe tener una estructura específica para que le sea más fácil a las personas eh, entender el plan de prevención. Por ejemplo, también tenemos la elaboración de las fichas. Hablemos de fichas como aquellas fichas informativas o de resumen que nos van a servir.
Por otro lado, tenemos la redacción de los procedimientos. Debe ser una redacción clara, debe ser una redacción que te ayude a entender fácilmente. Luego tenemos la revisión de los procedimientos. En realidad tenemos que revisar cada uno de los procedimientos que sean correctos y que, pues bueno, no nos afecte, sino por el contrario, sea más eficiente la empresa. En este caso, la aprobación del plan de prevención. La aprobación, pues bueno, va a depender de las anteriores, que todo se esté llevando en tiempo y forma, que se lleve de manera correcta para evitar cualquier problema que se nos haya pasado. Y finalmente la implantación del plan de prevención, que es llevar a cabo todo lo descrito o escrito para que pueda funcionar de manera correcta la empresa, ¿no? Y no ocurran accidentes. Sale chicos, estamos en el último minuto y los veo de regreso a las 7:54. Va, pues. Órale pues. Sale, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Bien, entonces estábamos en esta parte de las etapas de la planeación, bueno, la prevención.
tenemos que también existen algunos elementos básicos de la gestión. En este caso, la gestión, bueno, es todo el papeleo que se tiene que hacer para llevar esto a cabo. Nos habla, por ejemplo, de la documentación. Es una documentación que tiene que ser recogida, la elaboración, el archivo, entre algunas otras cosas, pero se debe contar con esta documentación. Nos dice también que los organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. Número 3 nos dice sobre la organización del trabajo preventivo, en este caso lo que es la rutina básica que se lleva a cabo. Y como la rutina básica vamos a encontrar algunas acciones, como por ejemplo la identificación de los riesgos laborales en cada puesto de trabajo, determinar los puestos de trabajo, dividir los puestos en partes menores, los marcadores de riesgo, describir factores de riesgo, evaluación de riesgos laborales, la elección de medidas y criterios para elegir la medida preventiva, las normas legales y la relación del costo-beneficio. También los criterios para elegir la medida preventiva, en este caso lo que es el grado de control, la implantación de medidas preventivas, los costes humanos y económicos que producen los daños laborales, el seguimiento y la vigilancia, por solo mencionar algunos. Bien, hasta aquí es donde nosotros vamos a llegar como tal con esta presentación. ¿Sale? Eso fue lo último. Esto que les estoy pasando aquí, bueno, son las referencias con lo cual se llevó a cabo pues este material, que en realidad fue un material bastante amplio, ¿sale? Y que tiene referencias importantes, tanto de libros, algunas fuentes, por ejemplo, de internet, entre algunas otras cosas, ¿no? O sea, realmente tiene como una base bien establecida y pues bueno, fueron temas bastante amplios, aunque algunos de ellos, pues sí era necesario como profundizar un poquito más, pero bueno, lo vamos a ir viendo con lo que falta del curso. ¿Sale? Bien, esto es en cuanto a toda esta situación. Les mencionaba hace un momento que es importante también tomar en cuenta algunos videos o algún material que les voy a compartir. De hecho, bueno, este material nosotros lo podemos encontrar directamente en la página de YouTube, pero bueno, es importante también mencionarlo. ¿Sale? Un segundito. A ver si es este. Ok, sí es este, ¿sale? Vamos a ver este pequeño video y ahorita, bueno, vamos a ver algún otro material. No, sí, no. Sale. Sale, entonces, bueno, vamos a ver la norma 026 STPS 2008 que habla específicamente de los señalamientos, ¿sale? Objetivo: establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad de higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. ¿Qué es un color de seguridad? Es aquel color al que se le da un uso especial y restringido. Finalidad: indicar la presencia de peligro. Proporcionar información. Prohibir o indicar una acción. ¿Qué es una señal de seguridad? Sistema que proporciona información de seguridad y salud en los centros de trabajo. Las señales de seguridad constan de color contrastante, forma geométrica, color de seguridad, símbolo.
Dimensiones. Texto. ¿Cuál es el objetivo de los colores y señales de seguridad? Atraer la atención de los trabajadores. Ser claras para facilitar su interpretación. Informar sobre la acción específica en caso ¿No de tiene alguna audio el video, eventualidad. chef? Cumplirse en la práctica. Sí, ¿no se está Ah, escuchando es que, nada? no, yo, bueno, no sé si mis compañeros lo escuchan, pero yo no escucho nada. ¿El resto de No, ustedes yo tampoco lo escucho, chef. tampoco lo escuchan? No, A chef. ver, permítanme un segundo. Ah, caray, está como extraño. A ver, denme un segundito. Ah, 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 ah. Mm, ¿Me escuchan ahorita? Chicos. ¿No, no me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 chef. Sí, Ok, chef. a ver, denme un segundo. No sé a qué se deba entonces. Mm, 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 mm. Ahora. Ah, 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 mm, 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 mm. Chingüetes. ¿Me están escuchando ahorita? ¿Me pueden escuchar o no? ¿Me están escuchando o no me pueden escuchar? Rayos. No sé qué le moví. Mm, ¿Me están escuchando ahora sí? Sí, chef, sale un anuncio como que dice que conecta y desconecta el audio, Ajá. pero, pero sí, o sea, hasta ahorita lo escuchamos. Ok. A ver, voy a poner nuevamente el video a ver si ya se escucha. Porque no sé, bueno, ya medio le moví aquí, pero pues aquí lo marca que todo está bien. Entonces no tengo, no sé qué onda. A ver, voy a poner nuevamente el video y ya me dicen ustedes. Es que, chef, creo que la vez pasada, no me acuerdo quién estaba compartiendo pantalla, que cuando apagaba el micrófono Ujú, no se escuchaba el audio del video. Igual y es eso. posiblemente, pero yo sí tenía encendido mi micrófono. ¿Me están escuchando ahorita, no? Sí, 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 chef. A ver, deja, le pongo play a ver si de pura casualidad ya jala esto. Ah, ¿ya lo escuchan? No, chef. Mm, 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 mm. ¿Por qué diablos no se escuchará?
¿Ya lo escuchan o no lo escuchan? Rojo, significado, parada, prohibición, material, equipo y No, chef. Bueno, yo no lo escucho. Está medio extraño. ¿En su compu sí se escucha, chef? Sí, yo lo estoy escuchando normal. Por eso se me hace muy extraño. Y es que pues aquí se supone que está seleccionado el altavoz. Este, pues bueno, el speaker, pero pues, a ver, ya le volví a mover. A ver, voy a activarlo y me dicen si se escucha. sistema de combate contra incendios. Color de seguridad, rojo. Color de contraste, blanco. ¿No lo escuchan? No me escuchan a mí. ¿No lo escuchaban ahorita que se puso a reproducir? No, chef. Mm, ¿Qué se deberá? A ver, pasa el link, chef, y ya a ver si yo lo puedo poner. A ver, déjate paso el link. Ándale, a ver si lo puede compartir el Steve. Ey. Voy. Ahorita te lo paso, dame un segundito. Sí, chef. Pues quién sabe, entonces, a ver, ahorita te lo paso. Ya lo mandé por el chat, ¿sale? Para ver a ver si lo puedes reproducir. Va, chef. Ok. Chef. Nada más puede habilitar la. Bueno, compartir pantalla, por favor. Voy. Listo. Ok. A ver, ahí ya se ve. Sí, ya lo veo. Pero ahora vamos a ver si escucha. Pues yo sí lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? Sí, chef, ahora sí se escucha. Rayos, entonces ¿por qué en el mío no se escuchará? ¿Quién Es sabe, chafa chef? su compu. ¿Quién sabe? Pues dale reproducir, por favor, Esteban. Sí, sí, chef. Objetivo. Establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad de higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. ¿Qué es un color de seguridad? Es aquel color al que se le da un uso especial y restringido. Finalidad. Indicar la presencia de peligro. Proporcionar información. Prohibir o indicar una acción. ¿Qué es una señal de seguridad? Sistema que proporciona información de seguridad y salud en los centros de trabajo. Las señales de seguridad constan de color contrastante, forma geométrica,
Color de seguridad. Símbolo. Dimensiones. Texto. ¿Cuál es el objetivo de los colores y señales de seguridad? Atraer la atención de los trabajadores. Ser claras para facilitar su interpretación. Informar sobre la acción específica en caso de alguna eventualidad. Cumplirse en la práctica. Rojo. Significado. Parada. Prohibición. Material. Equipo y sistema de combate contra incendios. Color de seguridad. Rojo. Color de contraste. Blanco. Amarillo. Significado. Advertencia de peligro. Delimitación de áreas. Color de seguridad. Amarillo. Color de contraste. Negro. Verde. Significado. Situación de seguridad. Primeros auxilios. Color de seguridad. Verde. Color de contraste. Blanco. Azul. Significado. Obligación. Indicaciones. Color de seguridad. Azul. Color de contraste. Blanco. Prohibición. Círculo con banda diametral oblicua a 45 grados. Uso. Prohibición de una acción susceptible a provocar un riesgo. Obligación. Círculo. Uso. Descripción de una acción obligatoria. Precaución. Triángulo equilátero. Uso. Advierte un peligro. Información. Cuadrado o rectángulo. Uso. Proporciona información para casos de emergencia. Prohibición. Prohibición de una acción susceptible de provocar un riesgo. Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco. Borde y banda transversal descendente de izquierda a derecha, atravesando el pictograma 45 grados, de color rojo. El rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la señal. Obligatorio. Descripción de una acción obligatoria. Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul. El azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. Precaución. Advierte de un peligro. Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo. El amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal con bordes negros. Equipos contra incendio. Proporciona información para casos de emergencia. Forma cuadrada o rectangular. Pictograma blanco sobre fondo rojo. El rojo deberá cubrir por lo menos el 50% de la superficie de la señal. Salvamento o socorro. Proporciona información para casos de emergencia. Forma cuadrada o rectangular. Pictograma blanco sobre fondo verde. El verde debe cubrir por lo menos el 50% de la superficie de la señal.
¿Qué es un fluido? Es una sustancia líquida o gaseosa que por sus características físico-químicas no tiene forma propia, sino que adopta la del conducto o envase que la contiene. ¿Qué es un fluido peligroso? Líquidos y gases que pueden ocasionar un accidente. Entre estos se encuentran los inflamables, combustibles, irritantes, corrosivos, reactivos, radioactivos, tóxicos, los que impliquen riesgos por agentes biológicos o que se encuentren sometidos a condiciones extremas de presión o temperatura en un proceso. Rojo. Identificación de tuberías contra incendio. Amarillo. Identificación de fluidos peligrosos. Verde. Identificación de fluidos de bajo riesgo. Banda de identificación. Color de identificación. Dirección del flujo. Dependiendo del diámetro exterior del tubo, la banda de identificación deberá contar con un ancho mínimo, el cual será medido en milímetros. Diámetro exterior del tubo, ancho mínimo de la banda de identificación. Hasta 38 milímetros, 100 milímetros, más de 38 y hasta 51 milímetros, 200 milímetros, más de 51 y hasta 150 milímetros, 300 milímetros, más de 150 y hasta 250 milímetros, 400 milímetros, más de 250 milímetros, 500 milímetros. Sale. Pues bien, comencemos la primera clase, el primer video. Ok. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que nos, la información que nos da sobre los colores específicamente utilizados en las señalizaciones, bueno, para la industria, ¿no? Por aquí hay otro videíto que igual quiero compartir con ustedes. Ahorita te paso igual el link, Esteban, por favor, porque si no, no lo vamos a poder escuchar. Dame un segundito. Ah, 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 ah. Para animarlos a hablar, haga preguntas abiertas que no puedan ser contestadas con un sí o un no. Una pregunta abierta. Está. Sobre la higiene. Es- Paga tus recargas a meses y sin tarjeta. Activa gratis tu línea de crédito. De ahora en adelante, Mercado Pago. Under Armour. Objetivo. Establecer los requerimientos. Por favor, acabo de compartir otro. ¿Lo podrías compartir, Esteban, por favor? Sí, yo.
¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Sí, Ahí va, pues. gracias. Objetivo. Establecer los requerimientos para la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. ¿Higiene? Es un organismo que se establece para investigar las causas de los accidentes en los centros de trabajo, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. ¿Cuáles son sus principales funciones? Identificar los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros en el centro de trabajo. Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo de acuerdo a los elementos que les proporcione el patrón y otros que estimen necesarios. Proponer al patrón medidas para prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo basadas en la normatividad en la materia. Dar seguimiento a la instauración de las medidas propuestas por la Comisión para prevenir los riesgos de trabajo. ¿Quiénes la conforman? Si el centro de trabajo cuenta con menos de 15 trabajadores, la comisión deberá integrarse por un representante de los trabajadores y un representante patronal. Si el centro de trabajo cuenta con más de 15 trabajadores, la comisión deberá integrarse por un coordinador, un secretario y los vocales que acuerde el representante patronal y el representante de los trabajadores. ¿Qué hace cada uno? El coordinador dirige las reuniones de trabajo de la comisión, coordina el funcionamiento de la comisión, integra el programa anual de los recorridos de verificación de la comisión y lo presenta al patrón. El secretario convoca a los integrantes de la comisión para realizar los recorridos de verificación programados. Elabora al término de cada recorrido, conjuntamente con el coordinador, el acta correspondiente. Integra el programa anual de capacitación de los integrantes de la comisión. Los vocales participan en las reuniones de trabajo y recorridos de verificación. Revisan las actas de recorridos de verificación. Detectan y recaban información sobre los agentes o condiciones peligrosas en sus áreas de trabajo. ¿Cómo se eligen? El coordinador será el representante patronal. El secretario será el representante de los trabajadores. Un vocal será designado por el patrón, mientras que el otro vocal será designado por los trabajadores. Cada 2 años, el puesto de secretario cambia a coordinador y el de coordinador a secretario. También se puede cambiar de representantes en cualquier momento, siempre y cuando quede asentado en las actas. Listo. ¿Ya terminó o se pausó? No, ya terminó, che. Perfecto. Bien. Eso es en cuanto a, ¿cómo se llamaba? Las comisiones generadas dentro de las empresas de seguridad e higiene. Obviamente, pues bueno, solo fue un pequeño ejemplo de cómo se tiene que llevar a cabo este rollo de las comisiones, ¿sale? Y vamos a terminar viendo otro, que también es importante. Déjalo encuentro. Aquí está. ¿Cómo elaborar un plan de contingencia?
Sale. Ah, ah, ah. Y por favor, ese último. Vamos a terminar viendo ese último video. Yo creo que no se va a terminar de reproducir completo, pero bueno, donde nos quedemos y bueno, lo terminan de ver ustedes, ¿sale? Dura 10 minutos y faltan 5 minutos para que termine la sesión. Entonces, si le puedes poner play, por favor, estaría súper cool. Oh, pues, Gracias. De todos modos, ahorita los veo de regreso a las 8:40. ahí va, chavos. Por ¿Cómo favor. elaborar un plan de contingencia? Aprende con Procem. No ¿Se podemos ser escucha? ajenos a la realidad que está sucediendo a nivel mundial y que está afectando a cada uno de nuestros países. La pandemia del COVID-19 se ha convertido en una amenaza real para el futuro de todo empresario. Pero, ¿qué hacer ante esta situación de la que somos completamente impotentes? ¿Cómo afrontar esta incertidumbre en nuestra empresa? La gestión de riesgos es definitivamente una de las herramientas más acertadas para manejarnos durante estos tiempos inciertos. Básicamente, nos da un enfoque para tomar acciones de contingencia y así detener el efecto o las consecuencias inmediatas que dicho riesgo puede llegar a tener. En nuestro curso online de procesos te contamos más sobre cómo gestionar tus riesgos, identificándolos y definiendo acciones concretas para mitigarlos, así como medidas para controlarlos. Accede al contenido en el link que te dejamos abajo. Las acciones para mitigar los riesgos deben planificarse, y de ahí es donde surgen los conocidos planes de contingencia. Usualmente, se ponen en marcha para definir el curso de acción que una empresa va a tomar en respuesta a la materialización de los riesgos. Especialmente en estas épocas de incertidumbre, es una herramienta para trazarnos vías alternas que permitirán la subsistencia de una empresa por un tiempo determinado. ¿Qué elementos componen un plan de contingencia? Las partes básicas de un plan de contingencia son: 1. Definición de objetivos. 2. Detalle de las estrategias. 3. Establecimiento de las actividades de contingencia. 4. Asignación de un tiempo de inicio y fin a cada actividad. 5. Definición de recursos para cada actividad. 6. Ejecución del plan. Y 7. Medición. Veamos cada etapa en detalle. 1. Definiendo los objetivos. Lo primero es empezar a definir qué se quiere lograr en este tiempo de incertidumbre y posterior a él. Veamos unos ejemplos. Un restaurante, lo más común es que cierre sus instalaciones para recibir clientes durante esta época de la pandemia, por lo que su objetivo del plan puede ser optar por vías alternas para la venta de comida, como entregas a domicilio y para llevar durante el periodo de marzo y abril de 2020. A la vez, una empresa que preste servicios de limpieza y que sus clientes sean empresas que hayan cerrado durante esta crisis pueden trazarse como objetivo. Incorporar una tienda online en el periodo de marzo y abril de 2020 para vender productos de limpieza a personas particulares, o también crear paquetes con artículos de limpieza e instrucciones durante los meses de marzo y abril de 2020 y ofrecerlo a la base de datos de clientes. Lo importante de los objetivos es que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y relacionados con el tiempo, o en otras palabras, SMART. 2. Detallando las estrategias. Los objetivos dictan lo que queremos alcanzar y las estrategias empresariales indican cómo los alcanzaremos. Se trata básicamente de aquellos aspectos en concreto que nos llevarán a cumplir nuestro objetivo SMART. Lo ideal es definir de 2 a 3 estrategias por cada objetivo. Lo importante es asegurar que las estrategias son ejecutables lo más rápido posible durante este tiempo de incertidumbre. Veamos el ejemplo para el caso de la empresa que presta servicios de limpieza. El primer objetivo que se trazaron era incorporar una tienda online. Sus estrategias se verían de esta forma: contratar a una persona
que pueda revisar el sitio web y así incorporar una plataforma de pagos en línea y la configuración de la tienda online. Y a la vez, informar a nuestra base de datos de clientes de la opción de compra en línea. Si lo vemos del punto de vista eficiente, quizás no sea la mejor opción empezar a buscar a alguien de confianza para que nos revise el sitio web y nos monte toda una infraestructura en línea. Por ello, esta fase es ideal para descartar todos aquellos objetivos que no nos apoyarán a salir de la crisis. Para el caso de esta empresa de limpieza, le conviene mejor tomar aquellas alternativas que sean más prácticas y rápidas para utilizar, como es el caso del objetivo número 2. Crear paquetes con artículos de limpieza e instrucciones durante los meses de marzo y abril de 2020 y ofrecerlo a la base de datos de los clientes. Las estrategias pueden ser comunicar a la base de datos de clientes de los nuevos paquetes durante la época de crisis y ofrecer el servicio a domicilio para entrega inmediata a sus casas. Ahora, dada la situación real de la empresa, estas estrategias